Si en el principio era la palabra, era el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Y se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Para que viniera a ser parte de nosotros. Por eso esa es nuestra identidad. ¿Quiénes nosotros somos en Cristo Jesús? Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó, se hizo carne entre nosotros y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver. ¿Cómo lo identificamos aquí? Como un siervo, como un profeta o como un hijo, como lleno de gracia y de verdad. Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15. Juan testificó de él y clamando, diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes que yo, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que ese verbo que estaba en el principio con Dios? En el principio era el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios, se hizo carne, vivimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de aquí dice que de esa plenitud de Él tomamos todos gracia sobre gracia, y que la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. Y luego dice el 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo Él se da a conocer? Si era en el principio, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos dio su vida y ahora se está dando a conocer ¿dónde? En nosotros. ¿Para qué se está dando a conocer en nosotros? Para que lo demos a conocer. Pero ¿cómo es que nosotros somos personas que pueden tener esa vida? Porque hemos nacido de nuevo, de esa palabra que era en el principio, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros. Esa palabra está en nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas, y esa es nuestra nueva vida. Por eso es que hablamos de la palabra, no hablamos de una palabra como simplemente algo informativo, sino que ese ruidito, algo informativo. Hace mucho aire, por los que nos ven, hace un aire allá afuera tremendo, no lo había visto, pero bueno, por eso es que está un poquito raro eso que se ve, pero vamos avanzando. Está feo la cosa allá afuera, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, seguimos hablando de esa palabra, la palabra que es la semilla incorruptible, la semilla que por la cual nacimos de nuevo, la semilla por la cual es nuestra vida. Amén. Y por esa semilla nosotros podemos crecer y dar fruto. ¿Por qué? Porque esa es la semilla que está en nosotros. Y cuando damos fruto es que dándolo a conocer. Porque andamos dignos de tener esa vida en nosotros. Porque somos ¿qué? Nuevas criaturas. Amén. No somos unas criaturas viejas, somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, pueden ver esto, pueden entender que en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en el principio. Pero si esa solo se queda ahí, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, pues se hubiera quedado ahí en el principio así nomás. Pero él que quería darse a conocer. No nos crió para que nosotros fuésemos sus sirvientes o fuésemos sus adoradores. Hay gente que dice que ya se quiere ir al cielo porque quiere estar adorando a Dios día y noche, porque ha sacado de fuera de contexto ciertos pasajes de Apocalipsis y se quiere ir allá. Pero Dios no nos crió para que estuviésemos delante de Él postrados día y noche. Es para que nosotros pudiésemos dar a conocer, o que nosotros conociésemos quién es Él en nosotros. Amén. ¿Sí me entienden? Sí podemos
Eso es lo que nosotros debemos entender, que la religión nos ha metido tantas cosas en la cabeza y que nada que ver con la palabra de Dios. Nos han hecho ver que Dios quiere sirvientes y que ahora nosotros tenemos que servirle a Dios. Y sí servimos, pero no para tener una identidad, sino servimos para dar a conocer y que otros puedan conocer al Padre, que habita y mora en nosotros como vida y como naturaleza. Amén. Yo creo que si prendemos esa cosa, ¿se puede prender el ventilador? Para que ya no esté golpeando, prenderlo, a ver si funciona. ¿Está mejor? Ok, vamos a tener que aguantar eso, pero ya no va a estar tronando, amén. Así es que, bueno, tenemos problemitas acá para los que nos están escuchando ahí en las redes sociales o perdónenos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando aquí, para que podamos ver que esa palabra que estuvo en el principio es la palabra que se hizo hombre y como semilla está en nosotros, como semilla incorruptible. Esa es la semilla que hoy es nuestra identidad, que es Cristo Jesús. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esa es la identidad que nosotros tenemos. Jesucristo en nosotros. Cristo. Por eso es que hablamos a Cristo, a Jesús en nosotros impartido como vida y como nueva naturaleza, como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Amén. Y esa es nuestra dignidad. Andamos dignos de Él, agradándole en todo, como dice Colosenses, pero vamos a ir avanzando en esto. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8. ¿Todo está bien? Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Entonces, si podemos ver el 29, porque a los que antes conoció, ¿dónde nos conoció? En Cristo. ¿En dónde nos conoció? En Cristo. También nos predestinó. Si nos conoció en Cristo, ¿para qué nos predestinó? Vamos a leerlo. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, ¿dónde te conoció? ¿Quién es nuestra identidad? Cristo. ¿Quién es nuestro fruto? Cristo. Lo podemos ver. Pero ¿cómo va a manifestar eso si no está Cristo? Entonces, para que eso se manifestara, ¿quién necesitaba ser Dios? Venir a ser uno con nosotros. Por eso está Cristo, ¿dónde? En nosotros. Porque nos conoció en Cristo. Porque a los que antes conoció, ¿dónde nos conoció? En Cristo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es Cristo siempre. Por eso es que Cristo se llama, ¿qué es? El Alfa y el Omega, el principio y el fin. No nomás cuando nos hablar esa frase bíblica, Jesús es la Alfa y la Omega, y como si fuésemos unos guerreros que queríamos, no. Es que es el principio y Él es el fin.
Él es nuestra identidad y Él es nuestro fruto. O sea que de nosotros estamos llenos de Cristo. Cristo en el principio, Cristo en el final. Él es nuestra identidad, Él es nuestro sustento y Él es nuestro fruto. Por eso es que vivimos hoy en día como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden verlo? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. A los que predestinó. Hubo algo que pudo haber, si Dios te predestinó y el hombre falló, ¿cambió el plan de Dios para nosotros? No. Porque Él nos predestinó. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. Y glorificar es que se vea ya la expresión de Cristo, ¿dónde? En nosotros. Amén. O sea que nosotros no podemos decir, Dios se equivocó, Dios hizo algo malo. No, Dios nos conoció en Cristo Jesús. Nos conoció en Él para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Si el pecado entró, no pudo cambiarlo porque su propósito eterno estaba basado, no basado en la obediencia del hombre, sino estaba basado en lo que el Padre y el Hijo habían planeado hacer desde antes de la fundación del mundo, que se cumpliría. Y ellos lo llevaron a cabo, haciendo en su sacrificio en la cruz, para que lo que ellos habían planeado fuese sellado y fuese ahora parte de nuestra manifestación, para que hoy se manifieste lo que ellos habían planeado hacer desde antes de la fundación del mundo. Por eso se llama el propósito eterno. Por eso el propósito de Dios no es alterado por ninguna obra humana, por lo que el hombre haya hecho mal, sino que ese propósito eterno está basado en lo que el Padre y el Hijo habían planeado hacer desde antes de la fundación del mundo. Por eso quiero que vean, cuando hablamos de identidad, tu identidad no es que Dios se sintió mal, el hombre estaba en pecado, dijo, bueno, vamos a salvarlos y los vamos a quitar el pecado y los vamos a hacer personas perdonadas. No, Dios, a la forma que Dios nos miraba, siempre fue de cómo Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que quiero que entendamos que nuestra identidad no empieza desde que Jesús vino a la cruz, sino que nuestra identidad estaba desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que hablamos de identidad, queremos que las personas entiendan primeramente quiénes son en Cristo Jesús, pero no después de que Jesús murió y fue resucitado y fue sentado en los cielos, sino como Dios nos había conocido desde antes de la fundación del mundo. Lo que vino a hacer la cruz fue a sellar lo que ellos ya habían propuesto hacer desde antes de que todo fuese criado. Por eso es la palabra que estaba con Dios, en el principio era la palabra, estaba con Dios y era Dios. Y esa palabra se hizo carne, vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino a esta tierra para sellar, para que hoy pudiésemos dar a conocer la vida del Padre que está donde en nosotros. Por eso es que lo estamos dando a conocer, porque Él se quiere dar a conocer a todo ser humano, a todos. Su intención no que es que todos sean salvos y se congreguen, no, Él quiere que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, de quiénes son en Cristo Jesús. Amén. Porque la religión nos ha puesto que solamente hay que salvarlos. ¿Sí o no? Y todavía hoy se ve en día que tenemos una mentalidad, la iglesia evangélica cristiana tiene una mentalidad de escape. Y de que ya me quiero ir con Jesús y que quiero que Jesús venga pronto. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo hemos oído? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa para reinar en vida? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos reinar en vida.
¿Qué pasa con que Cristo sea expresado en nosotros como vida y como naturaleza? Como que cuando las personas nos vean, vean a Jesús en nosotros. Porque si nomás es Jesús, es un ticket para ir al cielo, como que no tiene mucho sentido. ¿Dónde está que nos conoció? ¿Dónde está que nos predestinó? ¿Dónde está que nos llamó? ¿Dónde está si solamente Jesús vino a darnos un ticket para ir al cielo? Pero es la religión lo que anda predicando hoy en día. Recibe a Jesús para que no te vayas al infierno y el día que mueras te vayas al cielo. ¿Sí o no? Pero nosotros debemos entender que Jesús no vino para llevarnos al cielo, vino para darnos a conocer, para que Él hoy sea en nosotros vida, naturaleza, nuestra justicia, Él sea todo en nosotros, porque Él quiere que seamos, Él quiere ser todo en todo. ¿Sí o no? No nomás para llevarnos al cielo. Me acuerdo, estaba hablando con un hermano que vive conmigo y salió me enseñó una foto donde estaba el gate ¿cómo se dice? El gate, ¿cómo se dice? Una puerta, pero de esas grandes de metal, como una, ¿cómo se dice? Un portón, el portón ese de metal. Y estaba era un ángel ahí recibiendo a la gente. Y le ya ven que le preguntaba, ¿y tú qué hiciste? Si tú, por bueno, ¿qué hiciste? No, pues yo hice esto y esto, ayudé. No, tú no puedes entrar. Y llegaba alguien que dice, yo no hice nada, me porté mal. Y dice, ok, tú puedes entrar porque es por gracia. Entonces teníamos siempre la mentalidad de la gracia, que solamente la gracia nos lleva al cielo. Eso es todo lo que teníamos de la gracia. La gracia es solo para llevarnos al cielo, pero la gracia aquí en Juan dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia y verdad no es para llevarnos solo al cielo, es para darse a conocer, porque dice que dice Juan, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la gloria del unigénito del Padre? Lleno de gracia y de verdad. Y esa es la gracia y la verdad la que se quiere dar a conocer dentro de nosotros para que lo demos a conocer. Porque esa es nuestra gloria, llenos de gracia y de verdad. No llenos de religión cristiana, no llenos de religión evangélica, llenos de gracia y de verdad. Porque ya estamos cansados de la religión evangélica y de la religión cristiana, que solo busca hacer cosas buenas para ser aceptados. Pero nosotros ya somos aceptos en Cristo Jesús. Ya somos aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nuestra identidad no empezó después de la cruz, sino nuestra identidad tiene un origen desde antes de la fundación del mundo. La cruz y la resurrección de Jesús vinieron a sellar el pacto eterno, lo que ya se habían propuesto hacer entre el Padre y el Hijo. Amén. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús no nos vino a llevar solamente al cielo, que si morimos sí nos vamos a ir al cielo, pero Dios nos está esperando a que lleguemos al cielo. Dijo, bueno, ya la lograste, hijo mío, bienvenido. No, Dios quiere que nosotros demos a conocer y que reinemos en vida, que manifestemos su gloria aquí en la tierra. Porque ¿qué quieres ir a hacer al cielo, a manifestar allá? Si allá está todo perfecto. Aquí es donde nosotros, como la vida del Hijo, nosotros en este caos se dé a conocer. ¿Sí o no? Por eso es que somos fructíferos. Somos gente que domina. ¿Pero cómo? Con la vida del Hijo que está en nosotros. Amén. No vamos a cambiar esta tierra, este sistema con la religión evangélica o con la religión cristiana. El cristianismo es otra religión más. Porque es como el budismo, el judaísmo, el confundismo, todo termina en ismo, pero es una cosa, pero no es la vida del Hijo. El cristianismo no es lo que Jesús vino a fundar o lo que vino a traer. Él vino a traer la vida del Padre para que fuese impartida en nosotros, para que fuésemos fructíferos y diésemos a conocer esa vida aquí en la tierra.
Por eso es que es importante nuestra identidad de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Es importante, fundamental, nuestra identidad de quiénes somos en Cristo. Si no, vamos a andar buscando identidad basada en la imagen de otra persona, basado en la imagen de la sociedad, basado en la imagen de la religión, basado en la imagen del sistema. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros no buscamos imagen? Yo busqué imagen basada en una persona importante. Si yo estaba bien con esa persona, sentía que estaba bien con todos. Pero en el momento que yo estaba mal con esa persona, sentía que estaba mal con todos. ¿Por qué? Porque mi identidad no estaba en Cristo, estaba en una persona. ¿Sí o no? Y cuando a veces queremos quedar bien con la sociedad, nos juntamos, nos amoldeamos a la sociedad porque no queremos que ser desechados por la sociedad. ¿Sí o no? Y no es que estemos haciendo algo malo, simplemente que nos acomodamos para ser aceptados. ¿Sí o no? Pero Dios nos dio una nueva identidad, que es Cristo en nosotros. No necesitamos buscar identidad en el hombre, nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad es Cristo, porque esa es la identidad que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo. Romanos dice que Él nos conoció. ¿Y en quién nos conoció? En Cristo. ¿Y para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No para que fuésemos hechos conforme a la imagen de la religión evangélica o cristiana. Porque ¿cuántos de nosotros no llegamos a decir, ¿qué quieres? Evangélico. Y el evangélico era mejor que el católico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo, miren, yo seguía la religión católica. Después me hice evangélico yo. ¿Y saben qué decía cuando decían, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Pensaba que salir del catolicismo al meterme en los evangélicos, eso era conocer la verdad. Qué equivocado estaba yo. Porque me estaba cambiando solamente de religión, pero no había verdad tampoco acá. Había religión. Después de evangélico, cristiano, y me volví a cambiar a otra religión. ¿Por qué? Porque no te dan a conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Tiene mejor teología, pero no hay identidad de quiénes son en Cristo. Los católicos no usan mucho la Biblia, los evangélicos sí, pero es la misma cosa, es una religión más. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para ser una religión, sino para que podamos conocer y entender quiénes nosotros somos en Cristo como nuevas criaturas que somos. Amén. Porque si no vamos a volver a vivir una generación más de religiosidad. Oyendo a alguien ayer dijo, nosotros no debemos pensar solamente en esta generación, sino debemos pensar en las generaciones que vienen. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué entendimiento vamos a dejarle a las generaciones que vienen? Y lo que debemos dejarles bien fundamentado, quiénes son en Cristo Jesús. No les vamos a dejar una denominación más, no les vamos a dejar palabra de Cristo, no, vamos a dejarles quiénes son en Cristo Jesús. Amén. Porque el nombre no es lo que nos da identidad, la identidad no la da, nuestra identidad es Cristo Jesús. Amén. Que tengan identidad, donde quiera que vayan, conozcan quiénes son en Cristo. Alguien dirá, mucho Jesús, es que es todo Jesús. Él es el principio, Él es el fin. Él es la alfa y Él es la omega. Dios siempre ha deseado que sea Cristo en nosotros, dándose a conocer. Dios no nos creó para alabarle por la eternidad. Dios nos dio para que fuese conocido en nosotros. Porque ese es el deseo del Padre, darse a conocer. Por eso es que nos hizo fructíferos,
Por eso multiplíquense. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo fructífero en qué? En que su misma vida se dé a conocer. Cuando hablamos de fructífero, a veces pensamos que es tener muchos hijos. Está bien. Pero a veces así lo entendíamos. ¿Sí o no? Veían los Génesis, fructífero, multiplícate, llena la tierra. Pero él estaba hablando, llena la tierra de mí. Porque te he puesto mi semilla. Por eso Cristo es la semilla incorruptible que está en nosotros para que se multiplique y se dé a conocer. Por eso es que las personas que entran por este lugar, no es nuestro interés, no es que sean de una religión más, sino que la misma vida del Hijo que está en ellos se dé a conocer. Porque nuestro interés no es tener una multitudes. Y entre esas multitudes no haya Cristo en ellos. Haya solamente una religión evangélica o una religión cristiana. No, lo que Dios quiere es que Cristo sea en ellos como vida y como naturaleza, dándose a conocer. Estamos sacando la religión. Tal vez todavía tenemos, pero vamos siendo alumbrados cada vez más. Pero ya entendimos que nosotros no somos evangélicos y que no somos cristianos. Somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo Jesús. La Biblia no dice que nosotros somos cristianos. Ahí dijeron los de tal lugar, les dijeron cristianos por primera vez. Pero no fue Dios que dijo, ustedes van a hacer el cristianismo. No, Dios no lo dijo. Lo dijeron unas personas allá en Hechos. Pero no fue Dios. Pero como les dijeron ellos, por eso es que nosotros a veces no entendemos quién fue el que lo dijo. ¿Salió de la boca de Dios o salió de la boca de un hombre? Del hombre. Y esos mismos que les pusieron cristianos, si hubieran visto que ellos seguían a Buda, pues son budistas. ¿Sí me entienden? Porque ellos solamente se miraban ponían nombre por lo que hacían y veían. ¿Sí o no? Pero ellos no entendían que lo que veían era la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Por eso es que nosotros somos la iglesia. Digan conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy el cuerpo de Cristo. Y es lo que estamos siendo formados a esa imagen, a la misma imagen del Hijo. De la imagen que ya tenemos, ¿dónde? En nosotros. Como vida y naturaleza. Por eso es que Dios primero cambió lo de adentro. Por eso lo primero que debemos entender es quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Porque es espíritu, alma y cuerpo. Quiero decir algo ahorita. ¿Tu cuerpo es aceptado por Dios? ¿Tu cuerpo es aceptado por Dios? Amén. Digan conmigo, sí. ¿Ok? ¿Pero tu cuerpo comete errores? Sí, pero es acepto por Dios. ¿Tu alma es aceptada por Dios? Sí. ¿Pero tu alma sigue moviendo ciertas emociones? Sí, pero es aceptada por Dios. Por eso debemos entender que somos aceptos por Dios en espíritu, alma y cuerpo. Porque eres templo del Espíritu Santo. Aunque cometas cosas malas, eres aceptado por Dios, no solamente en espíritu, en alma y cuerpo también, porque eres un solo ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Por el hombre tiene primero que ser entendido que es acepto en su cuerpo, en su alma también. Porque a veces dicen, no, tú eres acepto en tu espíritu, pero en tu alma tienes que renovarla para ser aceptado. No, ya eres acepto. Lo único que debes entender es renovarlo para que lo que eres se manifieste, pero no para que sea aceptado, ya es aceptado. Porque somos aceptos en el amado, en espíritu, alma y cuerpo. Porque somos templos del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿El Espíritu Santo mora dónde? En nosotros. Pero la religión a veces nos ha hecho ver que el alma y el cuerpo
Ahí todavía no, solo en tu espíritu, no, eres acepto en todo. Porque tienes redención por su sangre, perdón de pecados. O sea que Dios no toma en cuenta tus pecados. Punto. Porque eres acepto. ¿Qué hago ahora? Renuevo mi entendimiento a la nueva naturaleza que soy en Cristo Jesús. No para ser acepto, ya soy acepto. Eso es lo primero que debemos entender. Porque si nosotros no entendemos, a ver, ¿cuántos están en paz con Dios? ¿Cuántos están en paz con Dios? Amén. Cuando entendemos que estamos en paz con Dios, en espíritu, alma y cuerpo, vamos a empezar a estar en paz con los demás alrededor de nosotros. Por eso es importante entender que somos aceptos en el amado y que estamos en paz con Dios. Porque si no entendemos eso, vamos a tratar de estar en paz con Dios basado en una persona, basado en lo que hago, basado en mis acciones, basado en cómo me siento, pero nuestra aceptación está basada en quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Somos aceptos y estamos en paz con Dios. ¿Pueden entender eso? Quiero que entiendan. Estamos en paz con Dios. La religión nos ha hecho ver por siglos, décadas, que Dios está enojado con el hombre. Porque lo único que vemos es el error de Adán, pero nunca podemos alcanzar a ver el propósito eterno que Dios se propuso hacer en Cristo Jesús. Y solo todo ¿cómo le podemos decir? Todo lo miramos por el lente del pecado. Como el hombre pecó, todo se acabó. Pero no lo podemos ver basado en el lente del propósito eterno. Como Dios ve todo. Y Dios no ve al hombre separado de Él. Él lo ve siempre unido a Él. ¿Sí o no? El hombre ve al hombre separado de Dios porque todo lo ve en pecado. Pero no lo ve basado en su propósito eterno. Y en su propósito eterno vemos lo que Dios predestinó, que en quien nos conoció y nos predestinó, y también si falló, nos justificó y nos glorificó. ¿Detuvo el pecado a Dios? No. ¿Dios cambió porque el hombre pecó? No. Porque entonces Dios fuera un Dios que cambia. Y Él fuese dominado por el pecado que pasó en el hombre. Pero Dios no es dominado por lo que le pasó al hombre. Él no cambió. Él lo que se propuso hacer, lo iba a llevar a cabo en Cristo Jesús. Pasase lo que pasase. ¿Por qué? Porque Él no hizo un pacto con el hombre. Él hizo un pacto con el Hijo. Y el hombre está incluido ahí. Pero el pacto no descansa en las acciones del hombre, sino en lo que el Hijo hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí o no? ¿Todo está resuelto? Amén. ¿Hay un impedimento ahora para que la vida del Hijo se manifieste en nosotros? No. El pecado ya no es obstáculo, porque el pecado ya fue quitado. Tus errores no son un obstáculo, porque ya fueron perdonados todos tus pecados. Es cuestión de renovar nuestro entendimiento. Para que la vida del Hijo que está en nosotros, o el Hijo como nuestra vida, se manifieste, para que comprobéis, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a Colosenses. Colosenses 1. ¿Estamos siendo claros? ¿Sí? Identidad. Pero ¿desde dónde empieza mi identidad? ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Dios te dio identidad desde antes de la fundación del mundo, porque te conoció en Cristo. Te conoció en Él. En Él. Y Dios no cambia como Él te conoce, porque Él te conoce en Cristo Jesús. Amén. Él no te conoce en pecado, Él te conoce en Cristo.
Amén. Colosenses 1, 9. 1:9. Por esto también nosotros, está ahí en la... Por lo cual también nosotros, por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Vamos a leer. Que seas llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y de discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del pastor, digno del Señor. Amén. Porque nuestra dignidad no está en las personas que nos ven, nuestra dignidad está en el Señor. Digan conmigo, yo soy digno del Señor. El problema es que hemos buscado dignidad en otras personas, en el pastor, en el profeta, en el evangelista, en el pastor, en el maestro, en el apóstol. ¿Cuántos no buscamos identidad en ellos? Dignidad. Pero Dios dice que tú eres digno del Señor. ¿Cuántos no buscamos eso? Esa dignidad. Yo busqué esa dignidad, queriendo ser digno de la aceptación de una persona. ¿Cuántos no caminamos así? ¿Por qué? Porque nuestra identidad, nuestra dignidad no la entendíamos que estaba en Cristo Jesús. No en alguna persona importante, sino está en Cristo. Nuestra dignidad es en el Señor. Vamos a leerlo. Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. A ver, el problema está cuando nosotros no entendemos que somos dignos del Señor. Nuestro fin no es agradarle a Él, sino nuestro fin siempre ha sido querer agradar a otra persona. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no entendemos que somos dignos del Señor. Por eso es que mucha gente nos ha quitado el tiempo. Porque buscamos ser dignos de esa señora, de esa persona, y queremos agradarle en todo a esa persona. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestra dignidad está en esa persona. ¿Sí o no? Y como creyentes, donde más buscamos eso es en un pastor. No estamos hablando mal del pastor. ¿Ok? Pero quiero que la iglesia quite esa mentalidad de que si es aceptado por el pastor, es aceptado por Dios. No, él es aceptado por Dios aparte de la aceptación del pastor. ¿Y por qué hablo del pastor? Porque es la persona que está más con tiempo con las personas. Yo sé que el pastor es maduro, yo sé por eso puedo hablar con eso delante acá. Porque él entiende estas cosas. Porque esto no lo puedo hablar delante de otro pastor, porque va a pensar que estoy atacándolo a él y estoy alborotando a su rebaño. Porque como todavía tiene mentalidad los pastores de que son ovejas, no, ustedes son la iglesia de Cristo, el cuerpo. No son borreguitos, son personas que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Porque muchos parecen, mis ovejas. No son tus ovejas, no son ovejas, son el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Por eso es que nosotros debemos entender que somos aceptos en Él. Andamos dignos del Señor, agradándole en todo. ¿A quién le agradamos en todo? Al Señor. El problema es cuando no sabemos que somos dignos, buscamos dignidad en una persona y la forma de buscar esa dignidad es agradándole a esa persona en todo. Si yo le agrado a esa persona, siento que soy digno. ¿Sí o no? Miren, cuando tú
Le voy a contar mi testimonio, pero yo cuando sentía que era digno de esa persona, entraba yo, dicen, con el pecho hasta alto, así, al templo y todo, porque como me aceptaba la persona importante, yo me creía mejor que todos, ¿sí o no? Pero cuando ya no estoy bien con esta, ya entras así. ¿Por qué? Porque tu identidad no estaba en Cristo, estaba en una persona. Y muchas iglesias, personas buscan identidad basado en el pastor. Y el pastor no es la cabeza es Cristo. El pastor es un don que Dios ha puesto en el cuerpo, no en el cuerpo, para darnos edificación. ¿Sí o no? Hay que poner todo en donde va, en su lugar. ¿Sí o no? Ni yo soy su cabeza, ni yo estoy aquí para señorear. Solo estamos aquí para edificar y dar a conocer y alumbrar, para que sus ojos sean alumbrados y puedan ver que su identidad no es la persona a su lado, sino su identidad es Cristo Jesús. Digan conmigo, mi identidad es Cristo. Otra vez, mi identidad es Cristo. Y soy digno de Él. Bueno, dice, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. Cuando nosotros entendemos que somos dignos del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Lo leemos? ¿Lo leemos? Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. Por eso el fruto de nuestra dignidad en el Señor es para agradarle en todo. El problema es cuando no entendemos que somos agradados por el Señor, queremos agradarlo haciendo cosas. ¿Sí o no? Está al revés, ¿sí o no? Primero hago cosas para que sea digno. No, aquí te dice ya eres digno, ahora puedes andar ahora puedes llevar fruto con el fin de agradarle en todo. ¿Por qué? Porque Él está ahora en ti. Eres digno de Él. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuál es ese agradándole en todo? Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, dando fruto en toda buena obra. A ver, ¿se acuerdan de Efesios 2:10? Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Esas obras son obras de esfuerzo humano o son obras como un fruto? Fruto, porque dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Entonces estas obras no son obras forzadas, son obras que ya están manifestándose en nosotros. Y esas obras, ¿a quién expresan? ¿A quién dan a conocer? A Cristo. Sí lo pueden ver. Por eso es que Dios desde el principio era el verbo era con Dios, se hizo carne, vivió entre nosotros, se impuso en nosotros, para que hoy pudiésemos expresarlo, no como una obra de fuerza, sino como fruto, se manifiesta Él mismo en nosotros. Porque Él nos conoció en Él y nos va formando a la misma imagen de el Hijo, dándose a conocer. ¿Sí lo pueden ver? Desde el principio, ese Jesús vino, se impartió en nosotros para darse a conocer. Él es nuestra vida, Él es nuestra naturaleza, es la semilla incorruptible que está en nosotros. Juan dice que es la semilla incorruptible o la simiente incorruptible. Entonces, ¿el maligno nos puede tocar? ¿Por qué no nos puede tocar? Porque la simiente está en nosotros. ¿Nosotros podemos pecar? No, porque la simiente
está en nosotros. No eres tú protegiendo la semilla, la simiente, para que no se contamine con el pecado. La simiente incorruptible que está en tú es la que te defiende de todo lo que está dentro de ti. Tú no eres protegiendo al Espíritu Santo que no se contamine. El Espíritu Santo, su santidad, es la que no permite que lo que hay allá afuera entre adentro. Porque es la santidad de Dios. Muchas veces miramos la santidad de Dios como apártate del mundo. No, la santidad es lo que está en ti para que todo lo malo no pueda ser parte de nosotros. No dice que cuando ven en el Nuevo Testamento que dice que alguien tocaba la arca y que si estaba impuro se moría. ¿Sí o no? Y que si aquel que entraba le ponían campanitas y lo entraba para ofrecer, si aquel ya no sonaban las campanitas, que dice la hermana ñanga, la ñanga se moría. Se había petateado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la santidad que estaba en ese lugar. O sea, la santidad que está en nosotros no es como para que tengamos miedo de que no se contamine, no es para que lo malo no pueda ser parte de nosotros. La simiente incorruptible que está en nosotros no es para que no se vaya a contaminar con la semilla del pecado del diablo, no. Es para que el maligno no te pueda tocar. Mentalidad diferente, ¿sí o no? Pero nosotros a veces, cuida tu santidad, no te contamines. Cuando la santidad es la que te protege a ti, no tú a la santidad. Por eso eres santo y sin mancha delante de Él. Y cuando hacemos del santo y sin mancha delante de Él, es que su misma santidad y su misma pureza está ¿dónde? En nosotros. Porque Él no te mira santo y sin mancha aparte de Él. Él te mira santo y sin mancha en Él. Por eso que nosotros estamos en Cristo Jesús, no fuera de Él. ¿Podemos ver la identidad que tenemos? Por eso es en Cristo Jesús. Ahora ya no le tengan miedo a cuando les digan santidad. Porque ¿cuántos no le tuviesen oyendo la palabra santidad? Ya te ponías tu casco, te echabas para acá atrás, te sentabas hasta la última fila porque pensabas que iba a hablar de ti. Porque si cometiste un error, la santidad de Dios venía contra ti. ¿Sí o no? Pero no. Alguien nos enseñaba una vez, el pastor Jorge Soria nos dijo, yo por mucho tiempo miraba la santidad y me daban cositas hasta que entendí que era santidad y que no era algo malo, sino que es algo que está en nosotros y que nos protege, nos cuida para que lo maligno no nos pueda tocar. La simiente incorruptible que está en nosotros no es para que la cuidemos, que nadie la toque, no es. Dice que la simiente incorruptible está en nosotros y el maligno no nos puede tocar. Que ya no podemos pecar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la simiente está en nosotros. Entonces, ¿podemos andar dignos del Señor? ¿Podemos agradarle en todo? ¿Podemos llevar fruto en toda buena obra? Sí. Porque son las obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No como un esfuerzo humano, sino como frutos manifestándose por la vida del Hijo que está en nosotros. La vida de Cristo. El Hijo es nuestra identidad. Cristo es la manifestación de lo que ya somos en Él. Amén. Qué bonito es cuando la gracia ministra y no nosotros ministrando gracia. Hay una gran diferencia, y voy a terminar con esto. La gracia no es una dispensación y la gracia no es una administración. No es una dispensación, no es una administración. Porque hemos oído que yo ministro la gracia de Dios. Nosotros no ministramos la gracia de Dios. El problema ha sido con los predicadores de gracia que ellos quieren ministrar la gracia. ¿Sí o no?
Vamos a Efesios 3 y terminamos ahí. Y por esto por esta causa Pablo doblaba sus rodillas. O sea que Pablo decía, por esto yo me rindo. Por esta causa yo me rindo. Yo no me voy a rendir por la causa evangélica, ni por la causa cristiana. Yo me voy a rendir por la causa del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo soy el prisionero de Cristo por amor a vosotros los gentiles. Si es que oísteis acerca de la administración de no dice acerca de la administración de gracia, no, acerca de la administración de la gracia. Dice así la Reina Valera, ¿habéis oído de la administración de la gracia? No la administración de gracia, sino la administración de la gracia. Muy diferente. Por eso hay predicadores ministrando la gracia. Pero la gracia es la administradora. Por eso es que si yo dejo que la gracia sea quien ministre, que la administre, ella siempre va a edificar. El problema cuando yo quiero ministrar la gracia, siempre voy a confundir o voy a lastimar a la gente. ¿Cuántos hemos oído que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras? ¿Sí o no? Pero viene el que ministra la gracia, pero no es para que vayas y peques. Se arruina todo su mensaje. Porque es como que a una persona, ¿se han visto que le amarro un lazo aquí? Y le doy un manotazo, una mano, para que salga corriendo, libre. Pero al momento que se le acabe la cuerda, ¿qué va a pasar? Cuando él se va libre, se va a estropear, se va a golpear, se va a lastimar, ¿sí o no? Eso es lo que han hecho muchos predicadores que están ministrando la gracia. Le dan libertad, pero con un hilo, para cuando luego viene el mensaje de balance, pero para que no vayas a pecar, se arruinó todo el mensaje. ¿Por qué? Porque no confías ni en el mensaje que predicas. La gracia, en Tito dice, la gracia salvadora se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? ¿Nosotros enseñamos gracia o la gracia enseña? La gracia enseña, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo quieta, sobria y piadosamente. Ese es el fruto de cuando la gracia enseña. Nos enseña a renunciar. El problema cuando nosotros queremos enseñar la gracia, ahí hay un problema. Porque yo le pongo parte de mí a la gracia. Y Pablo dijo, yo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dijo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, de más murió Cristo. ¿Ustedes creen que Dios puso un mensaje, pero que a su misma vez es peligroso? Porque te va a llevar a pecar. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que tengo que predicar un mensaje? La gracia no es licencia para pecar. Eso ni se debería ni predicar. Porque estoy estropeando la mentalidad. Estoy trastornando la mente de las personas. Estoy haciéndolos transmentales. Porque estoy confundiendo su mente. Porque primero sí es libertad, pero no es para que vayas a hacer lo que tú quieras. Totalmente erróneo. Eso es algo antibíblico. No debemos enseñar eso. Porque estamos trastornando la mente de las personas. Dios dio un mensaje que dice Hechos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para llevarlos a pecar. Dice así, para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Esa es la gracia. Si yo al momento de predicar gracia y digo, pero no para que vayas a hacer lo que tú quieras, ni debo ni predicar eso yo.
Eso no sirve, es basura. Porque no soy yo quien ministra la gracia, es la gracia ministrando. Por eso aquí dice, así que habéis, el 2, si es que oíste acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para con vosotros. La gracia tiene el poder para edificarnos. La gracia, como dice Tito, se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Y luego cuando la gracia enseña, ¿qué hace? Renunciando. ¿Ven? Salvó, enseñó y renunciamos. Ese es el efecto de la gracia. Pero si yo quiero enseñar la gracia para que la gente, le pongo balance para que la gente deje de pecar, estoy haciendo todo mal. Porque no estoy confiando en la gracia de Dios, sino que estoy yo confiando en mí, usando la gracia para que la gente, sí o no, sí me puede entender la diferencia entre la administración de la gracia y ministrar gracia. Yo no ministro gracia, ella es la que es ministradora. O sea que en pocas palabras, la gracia es la que está haciendo todo el trabajo ahorita. El trabajo que ni la ley pudo hacer, ni las obras del hombre, ni tu buena conducta, la gracia está llevando a cabo. La gracia tiene el poder para edificarnos y darnos herencia. Pablo dijo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, de en balde murió Cristo. La gracia. Por eso es lo que predicamos, lo que damos a conocer es la gracia. La administradora, la que nos salvó, la que nos enseña y la que nos provoca en nosotros renunciar a todos sus deseos. Pero no son los balances que hoy vemos. Tal vez aquí no se relaciona mucho con el balance, pero hubo un tiempo que se estuvo predicando la gracia y luego decían, pero hay que balancearla para que no se vaya la gente a los extremos. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? ¿Pablo dijo eso? ¿Pablo habló de extremos? El problema es que, como siempre nosotros queremos entender la gracia con una mentalidad natural. Y nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Es como los corintios. Pablo decía, yo no puedo hablarles estas cosas, porque todavía son niños. Y lo que provoca ese mensaje de balance es que se queda la gente con una mentalidad de niño, trastornada, que no tiene identidad. Bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? Si es por gracia o no es por gracia, ¿qué hago? Y la gente, te aseguro, que la gente se va a confundir bastante, mucho. Y la gente te va a perder a ti ya el respeto de tu mensaje, te lo aseguro. Porque la gente te miró primero con una persona, predica gracia, después vino y trajo un balance, ya tienes doble discurso. ¿Sí o no? Y una persona de doble discurso, ¿qué es? Un hipócrita, pues. Porque predica un día gracia, pero el otro día predica una conducta buena para que no te vayas al extremo. Entonces tú estás balanceando la gracia. Y la gracia no puede ser balanceada. Confiamos en la gracia que puede edificarnos y darnos herencia. Aparte de lo que podemos hacer. Así es. Vas a ver que si predicamos, que si la gracia es la que ministra, va a haber mucho más resultado, va a haber fruto en las personas, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios no se equivocó, Dios no nos dio la gracia con el pensamiento, se van a ir a los extremos. Otra frase, para que vayan familiarizándose. La gente dice, es que la gracia sacó lo que en verdad había en el corazón del hombre. Otra. Para eso se dio la gracia, para que sacara lo que había en el corazón del hombre. Oye, es que en el hombre siempre había las del deseo de pecar, pero como estaban bajo la ley, no lo hacían. Pero vino la gracia y sacó lo que había en su corazón en verdad. Mentira, tampoco es eso. Pero ¿de dónde lo sacamos? Porque traducimos la gracia en una mentalidad natural y no en un concepto del nuevo pacto espiritual.
Por eso es que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿El Espíritu te va a llevar a pecar? No. Por eso es que alguien dijo, termino con esto, no le quites la capa al Espíritu Santo. Porque a veces los pastores quieren quitarle la capa al Espíritu Santo y ponérsela a ellos. Yo voy a protegerlos. No. Deja que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te aseguro que el Espíritu Santo a todos nos va a guiar a toda la verdad. ¿Sí o no? Yo no necesito andarte cuidando a ver qué estás haciendo. ¿Sí o no? Pero parece que unos sí eso es lo que quieren. Porque todo lo ven natural. No lo ven en el Espíritu. Quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Identidad en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoció en Él. Y lo que está haciendo hoy es que por la semilla incorruptible, Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Para qué? Para que sea expresado por nosotros. En nosotros. ¿Está claro? Predicamos la verdad presente, el nuevo pacto, el propósito eterno. Haciendo Dios lo que es agradable delante de Él, en nosotros. El que empezó la buena obra, la llevará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿quién es el que va a llevarla hasta el día de Jesús? Cuando dicen hasta el día de Jesucristo, no es cuando Jesús venga. Hasta el día de Jesucristo es cuando Él se manifieste. Porque ¿dónde está? ¿Jesús está en el cielo o está en nosotros? En nosotros. Entonces Él tiene que venir o Él se va a manifestar. Se va a manifestar. La cosa es que la religión cristiana nos ha hecho sentir que Jesús viene. No, Jesús ya está presente en nosotros. La Biblia dice que está esperando la manifestación de lo que está dentro de nosotros. No la venida, sino la manifestación. No vamos a meternos más a detalle, pero es Cristo en nosotros. Si algunos lo están esperando, porque no han entendido que ya está dentro de nosotros. También hay personas, ahora sí termino. Cuando alguien muere, dice, se fue con el Señor. Se fue con Cristo. No, bueno, pues, ¿dónde está Cristo? Pues, está en nosotros. Lo único que no han leído es que Pablo dice, presente, ausente del cuerpo, presente, ¿dónde? No dice en el Señor. Por eso todos los que ya partieron del cuerpo no están allá lejos, están presentes en Cristo, pero no en el cuerpo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Por eso es que los que se han ido no los vemos separados de nosotros, sino siguen siendo nosotros. Por eso es que a veces nos duele, porque ya miramos que se fueron al planeta del norte. No, está en nosotros. ¿Sí me entienden? Por un tiempo, ¿se acuerdan de Rigoberto? Lo extrañamos. Cuando entendí que Él está presente en el Señor, dejé de pensar que Él estaba lejos, porque Él sigue presente en el Señor. Está ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Amén.